De este lado. Bueno, ya. Con su permiso, Presidenta, muy buenos días a todas y a todos. Como lo comentó la Presidenta, ayer fue el Día Mundial del Agua. Hoy vamos a presentar cuáles son los impactos positivos de la nueva Ley de Aguas aquí en nuestro país. Se trata de un profundo cambio que corta de tajo este régimen de privilegios que se instauró durante el periodo neoliberal y que da paso a un sistema que privilegia el derecho humano para las y los mexicanos. Adelante, por favor. Primero, un muy breve contexto. La ley elimina las transmisiones entre particulares. Esto es muy importante porque nos permite terminar con el mercado negro del agua. Se eliminan también los cambios de uso, esencialmente para evitar que concesiones de uso agrícola que no tienen costo se utilicen con fines de lucro. Se termina con el acaparamiento con dos figuras. Por un lado, al evitar las transmisiones, se evita que bajo el amparo del poder económico se concentren grandes cantidades de agua y también se limitan las cuotas de garantía. Para combatir el uso ilegal del agua, se dota de mayores facultades a la autoridad del agua y en un elemento central de esta nueva ley, la justicia social reconoce a los sistemas comunitarios de agua, sobre todo en ejidos, comunidades y también para pueblos indígenas. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de cómo impacta de una manera positiva esta nueva ley. Adelante. Bueno, aquí podemos ver un esquema de transmisiones. En este caso, en el estado de Zacatecas, se otorgaron 7 títulos de concesión y 12 aprovechamientos por un volumen superior a los 3 millones de metros cúbicos, como se puede ver en la imagen. ¿Cómo funcionaba el esquema de transmisiones? Adelante, por favor, vamos a hablar solo de 2 de estos aprovechamientos. Con la figura de las transmisiones, estos 7 títulos de concesión se fueron transmitiendo para distintos usos del original, que fue el agrícola. Y entonces tenemos usos industriales, agrícolas, de servicios e incluso en algunos casos hasta públicos urbanos, es decir, un particular le vendía agua a algún municipio. Estos 7 títulos se transformaron en 50 títulos, que en el costo del mercado en esa zona, que es de 18 pesos por metro cúbico, esto representó ganancias de hasta 54 millones de pesos de un particular. Con las reformas a la ley, estos derechos que amparan las concesiones ya no pueden ser transmitidos ni tampoco las asignaciones, por lo que este tipo de prácticas dejará de ser una constante. Adelante, por favor. Ha dejado de ser. Ha dejado de ser una constante. Otro de los problemas que se generaron con el anterior sistema era la especulación. Aquí podemos ver en la imagen que en alguno de los acuíferos más sobreexplotados del país, en Chihuahua, me refiero a la región del acuífero de Laguna de Hormigas, se otorgaron 103 concesiones agrícolas y 284 constancias de libre alumbramiento que no existen. Como se puede ver en las imágenes, no hay absolutamente nada. Claramente se dieron con el objetivo de obtener un título de concesión para venderlo a alguien que realmente lo necesita. En el marco de la nueva ley, se mandata a la Comisión Nacional del Agua a elaborar un programa para que pueda regularizar todas estas situaciones. Este es uno de los muchos casos que hay en el país. Esto evitaba, por ejemplo, si este acuífero se permite la explotación de 100 metros cúbicos y ya se le había otorgado la concesión a alguien de esos 100 metros cúbicos, otra persona que quisiera obtener una concesión ahí, que realmente va a utilizar el agua, ya no podía, porque ya había sido otorgada la concesión de esa agua a alguien. Ese alguien nunca lo usó, nunca. Pero sí lo podía vender a otro. Entonces era la especulación del agua a pesar de que no se usara. Ahora regresa toda esa concesión a Conagua y ya Conagua puede otorgar a quien realmente va a utilizar el agua. Ese es otro de los casos. Adelante. Así es, Presidenta. Adelante, por favor. Bueno, aquí es un caso muy particular. Son los títulos de uso agrícola que no generan ningún tipo de cobro porque están bajo el supuesto que son para utilizar, para generar alimentos y cambian de uso.
En este caso nos referimos a la familia Calzada, que concentra 628,000 metros cúbicos en el estado de Querétaro en 5 títulos, uno de los acuíferos más deficitarios del país. Y cuando hacemos una revisión en el marco de la nueva ley, encontramos que los pozos de uso agrícola y pecuario se destinan para comercializar agua en pipas, como se puede ver en esta imagen. Otro de los títulos que también revisamos que se está utilizando es agrícola y se está utilizando para abastecer de servicios a desarrollos inmobiliarios y a un club de polo, en donde hay esquí acuático, en donde se tienen áreas verdes muy grandes. Vamos a ver cuál era la postura del diputado cuando se discutía esta nueva ley. Si me ayudan a poner el video, por favor. Que es de la familia Calzada. En el grupo parlamentario del PRI lo hemos dicho fuerte y claro, México necesita una ley que ponga en el centro a la gente y no a la burocracia. Una ley que garantice agua para vivir, no para especular. Por eso, por convicción, por responsabilidad y por respeto al pueblo de México, mi voto es en contra. Bueno, pues queda Pues claro. ¿Sí se entiende o no? Más detallado. Esta familia, la familia Calzada en Querétaro, tenía concesiones de agua para riego agrícola. ¿Qué quiere decir que tenga concesiones de agua para riego agrícola? Que no paga el agua, porque así está en la ley. El agua que es utilizada para la producción de alimentos no tiene que pagar un derecho a la Conagua. Sin embargo, lo que pasaba con la antigua ley es que tenían derecho a usarlo o transmitirlo a otros usos sin reportarlo a la Conagua. Bueno, supuestamente lo tenían que reportar, pero no lo reportaban. Entonces la Conagua les da una concesión para uso agrícola, no pagan agua. Pero en realidad esa agua no era utilizada para producir alimentos, sino para un lugar residencial que tiene un campo para jugar polo, mientras la gente de a un lado no tiene agua. O Vender agua en pipas. Para vender agua en pipa. O sea, la Conagua le daba un título de concesión para producir alimentos, no pagaba el agua y aprovechaba ese título de concesión, compró un montón de pipas, de esa concesión usa agua y vende las pipas a los que no tienen agua. Bueno, un diputado del PRI, del mismo apellido, o sea, de la familia, se opuso al cambio a la ley de aguas, porque dice que el agua es para el pueblo, cuando en realidad pues estaban haciendo un uso de esa agua. ¿Qué está pasando ahora? Ya se les retira la concesión y ya se les clausuró 2 veces, porque en la primera se ampararon, 2 veces el uso de agua en pipas. ¿Ahora sí se entendió? Bien. Sí, pertenecen a la misma familia. Y además, con los cambios a la ley, con esta nueva ley, ya se sanciona, se puede clausurar, se puede extinguir la concesión y además se aplican multas de hasta 3,5 millones de pesos para estos casos de abuso. Adelante, por favor. Bueno, este es otro caso también muy importante. Estamos hablando de la perforación ilegal de pozos con la finalidad de vender agua en pipas, es decir, sin ningún título de concesión. Estas imágenes son de un aprovechamiento en Nayarit, en Bahía de Banderas. ¿Qué es lo importante destacar en este caso para que se note hasta qué punto llega el abuso? Podemos ver que en la visita de verificación se detectó un bloc de notas que se entregaban por la venta de estas pipas, que iban desde 2,500 hasta 5,000 pesos, dependiendo la distancia. Se ofrecían pipas de 10,000 y de 20,000 litros de agua. Y en el colmo del cinismo,
se preguntaba si el servicio era bueno, era malo o era regular. Pues claro que es muy malo para el pueblo de México que alguien esté lucrando con un bien que es de la nación. Con las reformas a la ley de agua esto no se permite, se sanciona con prisión y también se sanciona con una multa. Es una herramienta muy importante para terminar con esta práctica que afecta a distintas regiones del país y que hemos ido avanzando mucho en la regularización. Adelante, por favor. Bueno, ese también es un caso muy particular de cuando se extrae agua irregularmente. Estamos ubicados en Baja California Sur, en la ciudad de Los Cabos. ¿Qué es lo que ocurría? Este que está en color verde es un acueducto que surte de agua a Cabo San Lucas. Detectamos en la verificación que se instaló infraestructura conectada al acueducto para extraer agua. Y en lugar de que se dejara llegar el agua hasta la ciudad, ahí se interceptaba y se utilizaba para llenar pipas. Estas pipas eran conducidas a la ciudad de Cabo San Lucas con un costo, por cierto, para la gente que más lo necesita. Por supuesto que con la nueva ley lo que hicimos fue clausurar el aprovechamiento, se iniciaron los procedimientos penales. Aquí tenemos que destacar que nos da mucho mayores herramientas porque se castiga con multas que alcanzan hasta los 230,000 pesos y hasta con 5 años de prisión a quien cometa este tipo de abusos. Es también una herramienta muy importante para terminar con este tipo de prácticas. Adelante, por favor. Bueno, y en el caso de una refresquera muy famosa, derivado también de la ley, se hizo una revisión y detectamos que se tienen 18 títulos en donde no se está pagando por un poco más de 2,800,000 metros cúbicos del total que tiene concesionado. Entonces pasan dos cosas, o no lo está utilizando y lo tiene acaparado, o lo está utilizando y no está pagando por el servicio. Tenemos 10 títulos en donde se está sobreexplotando una cantidad mayor del agua que le fue concesionada, 42 concesiones que no cuentan con medidor, 10 títulos que incumplen con sus pagos. Entonces, el marco de la nueva ley nos permite que podamos establecer, mandata a la Conagua a que pueda emitir una norma que permita que se mida adecuadamente y con los mecanismos también relacionados y limita las cuotas de garantía para que el agua que no se esté utilizando se regrese a la Conagua y la Conagua pueda distribuir esa agua entre quien realmente lo necesita. Aquí hay un adeudo presuntivo, por ejemplo, fíjense ustedes, solo de esta empresa, de 234 millones. Debo decir que la semana pasada realizaron un pago que tenemos detectado por 52 y se han acercado a la comisión para regularizar su situación. Adelante, por favor. O sea, en vez de un solo título de concesión, si están en un solo lugar, tenían 10 y se transmitían para evitar el pago del agua. No, pues no se puede ahorita porque está en procedimiento. Hay algunas, esa ley de aguas que existía antes la hizo Salinas de Gortari en 1992. Ahí fue donde se cambia realmente la Ley Nacional de Aguas y se permite comercializar el agua, convertir el agua en mercancía. Y después hubo títulos de concesión de Salinas, de Zedillo, y luego Fox dio muchísimos títulos de concesión, Calderón dio muchísimos títulos de concesión de este tipo, y Peña también. Ya después podemos decir cuánto, ¿o los traes? ¿Cuántos se dieron en cada sexenio? No lo tenemos en este momento, pero lo compartimos, presidente. Bueno, otro caso también de una embotelladora de agua famosa, fíjense ustedes la contradicción, vende agua embotellada y tiene una serie de irregularidades. ¿Cuáles? No cuenta con medidores del agua que se está vendiendo, las construcciones que se realizaron en zona federal para descargas sin permisos, tenía 3 títulos de concesión y únicamente estaba pagando 1, y además se realizaron descargas sin autorización, se hizo obra. ¿Qué es lo importante de este aspecto? Se acercó esta empresa, empezó a realizar sus pagos, como lo podemos ver en este espacio, se colocó ya también el medidor,
se concilió la cifra que realmente adeuda y ya inició con el pago de sus derechos para regularizarse. Ha pagado hasta el momento casi 24 millones de casi 44 que adeudaba. Y en los próximos meses se va a regularizar. Otra cosa es importante señalar, que la autoridad con la nueva ley lo que hace es nuevamente emitir una norma para que se mida adecuadamente y se castigan las descargas y las obras ilegales que están en algunos casos contaminando los ríos. ¿Cómo? Con sanciones que llegan o superan los 800,000 pesos. Antes estas sanciones pues eran unas sanciones muy bajitas, preferían estar pagando las multas que realmente generar la infraestructura para dejar de contaminar. Con la nueva ley esto ya no ocurre, estamos poniendo orden en todos estos procesos. Y antes de pasar a la siguiente lámina, quisiera aprovechar para hacer yo un llamado a las empresas a que se acerquen a la comisión quienes no tengan sus condiciones de concesión regulares, para que se pongan en orden. Es importante porque tenemos un adeudo presuntivo de casi 12,000 millones en empresas que de no regularizarse pues van a tener las sanciones correspondientes, incluso la cancelación de sus títulos. Adelante, por favor. Y este es un aspecto muy positivo de lo que nos han permitido todas estas acciones que permitió la nueva ley. ¿Cuáles son? Tuvimos un incremento en la recaudación en 2025 de 3,500 millones, que estamos recuperando de algunas personas que no pagaban por el servicio que estaban aprovechando. Y además este año vamos a incrementar en 6,300 millones de pesos más esta recaudación. Es muy importante porque estos recursos sirven para realizar obras de agua y también para llevar muchos otros beneficios a las y los mexicanos. Adelante, por favor. Estamos incrementando también ya en este nuevo marco de la ley. Inspecciones se están profundizando, hemos realizado 7,614, de ellas han terminado más de 1,000 en clausuras de quien estaba utilizando el agua de una manera ilegal. Adelante, por favor. Y en lo que es un elemento muy importante de la ley es el aspecto social. Se han concluido 9,547 trámites en beneficio sobre todo de pequeños y medianos productores y también de comunidades. Nos referimos, por ejemplo, al otorgamiento de títulos de concesión, a las prórrogas, sobre todo para pequeños productores. Es muy importante porque había quienes tenían hasta décadas en las que no se había podido concluir la entrega de sus títulos. Y hacerles un llamado, tenemos hoy vigente el decreto de facilidades hasta el día 28 de abril para que se acerquen, para que no lo dejen al final y puedan regularizar su situación. Y la siguiente lámina, por favor. Y bueno, el día de hoy, como lo mencionó la presidenta, vamos a realizar la entrega de títulos a el municipio de Tijuana, Rosarito, Tecate, Mexicali y Ensenada. Dar un poco de contexto, estos municipios desde el 2002 compran el agua a un distrito de riego bajo la figura de las transmisiones. En los últimos 5 años, tan solo en los últimos 5 años, estos municipios han tenido que pagar a un distrito de riego más de 531 millones de pesos. A unas cuantas personas. A unas cuantas personas. Que como decía, se compran sus camionetas, andan a costa de un recurso de la nación. Derivado de la nueva ley, el día de hoy vamos a entregar los títulos de concesión para que sean los municipios quienes administren el agua y que realicen sus pagos como el resto de los municipios a la federación, como siempre debió ser. Es un acto de justicia para el pueblo de Baja California que se da gracias a esta nueva ley de aguas que instruyó la presidenta. Si nos lo permite, haríamos el enlace, presidenta, para la entrega de los títulos a Baja California.